Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM.
Buenas. Qué linda. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Volvimos. ¿Dónde estamos? Pues mira, Eran dos reyes Mirá, en stream por Inc. Mira lo que dice atrás, El Roña y Johnny Sin Filtro. ¿Cómo estás, gente linda? ¿Todo Un bien? gusto de estar acá, Johnny. Volviendo Sí. de nuevo al programa nuestro. Nueva edición. Nueva edición, sí. Volviendo, dejamos en diciembre, Bueno, Nos tomamos unas lindas vacaciones. enero, febrero, marzo, abril, mayo. Pasó todo el año de vacaciones. Pero, no, contento De vacaciones en stream, después laburando, ¿viste? No, nosotros laburamos siempre, pero bueno, tema del stream, tuvimos 4 meses paraditos, pero trabajando mucho con los comedores, con el gimnasio. Sí, la verdad, hoy salió el 60% de pobreza. De la pobreza, terrible terrible lo que avanzó en la pobreza. A nosotros cada día se nos llenan más los comedores, ¿entendés? Los merenderos, los chicos van a tomar su merienda, la leche, el té, y cada vez más pobres, pero bueno, sabemos lo que estamos pasando. La gente eligió esto y hoy en día lo estamos sufriendo. Yo no, vos tampoco, pero la gente de abajo sí lo hace, lo está pasando. Sí, la realidad es que la gente tiene trabajo y no llega a fin de mes, o sea, no llega en el día a día, o sea, ahora que están vendiendo carne de burro, de guanaco, una cosa extraordinaria, Sí, ¿no? O sea, estar pasando esto en un país tan productivo. Cambió el gusto de la carne. Que Cubilla compre guanaco, porque Sí, no. cornudo, bueno, pero... No. ¿O no? No, eso no. No, el limón. No nos vamos a meter a... Bueno, tenemos un set, hoy vamos a presentar el set. No lo vamos a nombrar al hombre malo. Sí. Mufa. Yo me toco un testículo. Pero bueno, comenzamos de nuevo. El tema que pasamos, como te decía, el tema de la pobreza, el tema de los chicos que van en los comedores, el tema de los merenderos. Y hoy salió el 60% de la pobreza. Cada vez más chicos a los comedores. ¿Viste? El presidente está en el muro de los lamentos y acá se hijo de mil anda por allá llorando y acá nos estamos cagando de hambre. Yo no, pero bueno, la gente de abajo la que está... Sí, no sé las inversiones que trajo porque no hay trabajo, la gente no viene a pedir. No. Pero vos están cerrando, ¿cuántas fábricas cerraron? Ya no se puede más. Acá me estaban contando que asado, carne no comen hace rato, porque se fue a la mierda, 22.000 pesos un kilo de carne. Y por ahí un empleado común cobra 20.000 pesos por día. Entonces, viste, les cuesta mucho a la gente poder comer. Bueno, recién veníamos en la camioneta y me llamó la del comedor que no tiene... Sí, no tenía carne para hacer guiso. No tiene carne, pollo para hacer guiso, nada. Y bueno, y le dije que vaya a buscar alimento al depósito. Yo no comprendo, o sea, qué clase de país quieren a futuro, porque, o sea, la educación de los chicos y el alimento, o sea, si uno no está bien alimentado, no es imposible estar concentrado para poder aprender. Y sí, eso le pasa a todo chico que de barrio, ¿entendés? Que va a un colegio, que quiere progresar, que quiere aprender para el día de mañana hacer algo y no le va a dar si va en el estómago vacío, ¿entendés? Es jodido, yo lo pasé eso. Así que a mí no me lo puede contar nadie porque yo sé lo que te chifle el estómago y no meterle nada. Y allá en Catamarca le metía pan con uva, para que se llene, para que simple el estómago. No, yo la pasé mal, y en este momento me hace recordar mi época pasada, ¿entendés? Pero bueno. Tu infancia, porque a los 13 años vos te fuiste de Caleta. A los 9 me fui. Hasta los 13. A los 9 hasta los 13 estuve en Catamarca. Fueron los peores años que pasé en el norte. No le quiero echar la culpa al norte, sino bueno, a la familia que tenía, a mi viejo, donde mi viejo era alcohólico y nada, ya pasó. Yo siempre lo digo, nunca fui rencoroso con mi padre y nada. Es el único que tenía en el momento, ¿no? Porque no tengo otro padre, hay uno solo.
él me engendró y nada, salió esta cosa muy linda. Espectacular. Una maravilla. Agrandate esa carita nomás. Y no, nada. Entonces... No, lo lindo es que te lo tome con humor porque, o sea, más allá de todo lo que fue el Cholo, ¿no? O sea que era alcohólico, que te pegaba, o sea, y que tu abuelo también. O sí, sea, no, sufriste mucha no. violencia de chico y que... Y yo no fui rencoroso, mirá que no fui rencoroso con mi viejo, nada, mirá que... pobre, mi hermano se falleció hace un año atrás también, y él también lo podía contar, ¿no? Porque fuimos los dos mayores, nos fuimos a vivir con mi viejo a Fiambalá, Catamarca, y bueno, pasamos los peores años. Pero nada, uno es chico y yo lo voy a recordar siempre, ¿entendés? Porque la pasé y bueno, mi hermano también la pasó y nada. Hoy Bueno, en pero día, es un ejemplo, porque, a ver, el Cholo te cagaba a palo y hay muchas cosas que la gente no sabe, que el primer knockout que tuviste fue con tu papá. claro, yo nunca había noqueado a una persona. Y mi viejo ya tenía 15 años, yo ya era boxeador. Le dije, Cholo, basta de pegar. ¿Cómo dijiste, Cholo? No me pegué. Cuando me vino a pegar le metí un derechazo y lo planché al Cholo. Me fui de mi casa. Y de ahí ya nunca más volví a vivir con mi padre. Después yo me empecé a ser boxeador, empecé a andar bien, empecé a andar mejor. Ya económicamente ya era otra cosa. Entonces me llama, me dice, che, me decían, Roña, mirá que el Cholo está mal. Entonces lo mandé, lo hice traer a Caleta Olivia, lo hice ver con un doctor, lo hice amenazar para que deje de chupar y dejó de tomar. Tuvo 2 años sin tomar. Y después me llaman de Catamarca, che, sé que el Cholo sigue mamado. Le digo, no, así está tomando. Le digo, no toma más. Sí, está tomando nuevo. Le digo, Cholo, ¿estás chupando nuevo? No, hijo, estoy tomando un aperitivo. Claro, tomaba 3 botellas ganchas, 3 botellas sin sano, se agarraba unos pedos nuevos, ¿viste? Y bueno, entonces después fuimos a Catamarca con mi hermano, ya estaba mal, estaba internado, y le dije que lo dejen vivir hasta donde llegue. Entonces 6 meses vivió, porque estaba así, Bueno, pero él te estaba lo... así y ya vivía visión, ¿no? Se dice, no, Sí. sí, visión. El tipo veía así, digo, mirá la rata, y no hay ninguna rata, ¿viste? Era locomotora Castro cuando cuando tuve el accidente, ¿viste? Miraba la paloma. Así. Pero bueno, pasó, pobre viejo. Bueno, hoy en día ya descansa en paz, nada. Bueno, pero a ver, le hiciste la casa, te vio campeón del mundo, o sea, sí. y después de lo que fue, ¿no? Hice todo por él, ¿entendés? Porque, qué sé yo soy un ser humano, sé que tenía una enfermedad, que era alcohólico, pasó, me ha cagado a palo y nada. Hoy queda el recuerdo de la cagada que me dio, ¿viste? Pero nada, yo no, me cago de risa porque pasé, yo a mis hijos nunca le pegué, ¿entendés? Los que tengo 15, imagínate a ninguno. 15 hijos, ¿eh? Sí, 15 y todas con la misma, así que la cosa la tengo, está la misma cosa mía, pero nada, pero bien. Lo que pasa es que en ese momento antes no sabía lo que era un forro, boludo. Claro. Entonces, Lo vendían por número, ¿no? Y Sí. como no sabía contar. No, nada. Ahora, viste, ahora me cagaron ahora lo que salieron ahora. Sí, ahora son raros. No, son raros porque ahora salió eso de forro musical. Me vino el otro día, me vino el forro ese con el himno nacional argentino y lo tuve que hacer de parado, boludo. No quiero saber más nada. Pero bueno, así, Está amigo. bueno, sí. Sí, pasa en la ¿La historia. marcha de San Lorenzo no está? No, pues, no me gusta eso, eso no me gusta. Bueno, amigo, hoy tenemos un invitado. ¿Hay espectacular. un invitado? Sí. Que vamos a tener la sección también de ¿te entra el agua o no? ¿Quién? Tenemos un invitado de lujo hoy. No, Un cantante que viene de Viene- años, un gran viene- amigo. ¿Viene arrastrando? Viene arrastrando, sí. Puede ser- bueno. Puede ser que me arrastre la mía también, pero Sí. no. Va arrastrando de costado. Ah, bueno, eso sí, está bueno. Está Sí. bueno, ojalá que venga, se ponga las pilas acá, cuando venga, lo vas a presentar, ¿no? Sí.
tiene canciones nuevas. Viene. ¿Sí? Tiene un video, tiene... Viene ahí, viene exclusivo acá en el programa. La primera vez que la canto. Muy bien. Acá va a ser la primera vez que la canta, así que... Va a debutar con la canción. Sí. No, tiene un tema que se llama Loca, que está buenísimo, sí. Véanlo. Que Claro. todos quisiéramos ser ¿La Máximo. agarra siempre la loca? Máximo. Yo tengo la loca, ¿Sí? Sí, ¿Tenés? Sí, una loca tengo ahí. Sí. ¿Y cómo hace vos para domar? No. ¿No domás, no? Sí, sí. Es un... Este viene de Jesús María, ¿Ah, sí? domadora, sí. Ah, domadora. De la doma. Sí. Nunca fuimos, siempre jodimos con Jesús No, sí, María, vamos a ir, la doma, y nunca fuimos. Nunca pudimos ir a Jesús María. Este año vamos a ir, dijimos, ¿no? No, este año ya pasó ya Jesús María. No. Fue en enero. Enero. Tenés que retroceder un Bueno, momento atrás. sí, el año que viene. El año que viene vamos a ir, pero seguramente que vamos a ir a... Yo cuando era chico domé. Sí. Sí. Y esquilabas también. No, pero me acuerdo que estaban allá en Caleta Olivia. ¿Es verdad esas cosas que se dicen de los esquiladores? ¿De qué? Vengo se caga de risa. ¿Viste que dice que allá está complicado el frío, todo? ¿Por el tema de la lana? Sí. No, vas a meter la mano, ¿viste? Meter la mano. No, y te contaba que un día vine a jinetear en Caleta Olivia. Entonces yo ya era boxeador. Y todo el mundo de la Caleta Olivia me conocen todos. ¡Dale, Roña! ¡Dale, Roña! Y yo estaba bastante con cabeza chancho, con una copa encima, ¿viste? Y me anoté, qué mierda. Y después me pusieron la espuela, toda la bota, todo, y subí a domar. ¡Qué mierda! Y me envolví en la soga acá. ¿De acuerdo? Sí, entonces estaba bien estaba larguenolo y largo. ¿Qué? Salió el coche que lavó la guampa así, que la vi yo la guampa. Pasé por arriba, toda la cara raspada, y me hacía el quinete, revoleaba el rebenque, todo. Y estaba hecho mierda yo, pero bueno, esa fue la primera domada que tuve. Y ahí aprendiste, ahí Ahí no me van a cagar. Ahí. No, ahí se me mandé la cagada. Porque ahí empecé a domar, y mira. Sí. Salieron un montón de potrillitos. Sí. 15 salieron. Ahí meta bola y pase el trapo nomás. Pero la verdad que la pasé linda la historia mía de pibe, ¿no? Sí, fue muy linda. Y no, se ponía la gente por ahí nos estaba escuchando. ¿A qué edad te juntaste vos con la primera mujer? A los 15. A los 15. A los 15, sí. Fue tu fiesta de 15, tu A regalo los 15, de 15. no me olvido, se llamaba Betina, se llamaba. Betina. Y Betina. ella tenía 33 años, creo. Me llevaba a la mitad de mi carrera. La de Cristo. Sí. Y nada, me junté a los 15 años y después, bueno, después ya... Es fabuloso igual. Uno, viste, bueno, cuando la prueba, viste, ya no le quiere decir que... Probaste la vitina y... Sí, no, se quiere decir, yo era el polenta, Era polenta, el otro era el vitina. Y nada, y ahora, viste, y ahora salieron... No. ¿Esa fue con la primera que tuviste? No, la primera que tuve. ¿A los 13 fue? Fue a los 13 años en Catamarca. Sí, pensé que me había gozo, viste, no hay... ¿Que te habías que? No lo voy a decir. No, pero no tiene nada de malo, boludo. Nada, Pensaste que te había meado. Pensé que me había meado y había terminado, viste. Esa fue la primera vez, 13 años tenía. 13 años. Qué cosa. Y bueno, Aprendiste de chiquito. sí, ¿no? Y después bueno, yo fui papá a los 17. ¿Viste? No, fue terrible. Y así empezó la historia de Locomotora Castro. A los 17 fui papá. Hoy en día... ¿Campeón argentino qué edad fuiste? Campeón argentino fui a los 18 años. ¿No? Sí. ¿Peleaste con Chávez? Peleé con Mario Gastón Chávez. No, tenía 19 años. 19. Después fui campeón sudamericano. Le gané a Hugo María Angeli. Justamente hace una semana atrás me habló Hugo María Angeli. Que no quedó bien, quedó medio tocando un tango. Pero ¿viste? todo lo que peleaste vos quedaron así, ¿eh? No, pero no sé por qué, pero quedaron mal. Muchos boxeadores. No quedaron mal, ¿viste?
por ahí Agarra la turuleca. piensa que tiene un golpe mío, ¿viste? Así, no. Pero no, muchos son todos colegas. Después fuiste campeón latinoamericano. Después fuiste campeón latino. Sí, fui con campeón latino, latinoamericano, de la FESUBOC. Y después, bueno, hice el título del mundo. Te estaba por contar que el otro día estuve con todos mis hijos. Sí, porque estaba Hugo Mariangeli, estaba el de Catamarca, el Chano Martínez, a todos los que le gané estaban reunidos ahí. Y entré y digo, permiso, hijo, todos sentaditos, ¿viste? Todos los boxeadores, se cagan de risa. No, y vamos a volver para atrás, el tema, fui campeón argentino, campeón sudamericano, latinoamericano, campeón de la FESUBOC, y después llegué allá arriba. Bueno, fui a pelear el título del mundo con Terry Norrie a Francia y perdí. Tenía 21 años. Y, no, 21 o 22 creo que tenía. Era bueno Terry Norrie. Terry Norrie venía de ganar a Rayo de Leona. Era bueno. Después, bueno, me ganó a mí, pero de arriba no se la llevó. Para mí me ganó bien, porque me ganó por puntos. Y después tuve la chance a los 26 con Johnson y peleé en Tucumán y ahí me consagré campeón del mundo. Después hice 5 defensas, hice la pelea esa famosa que no me quiero acordar porque... Ahora, todo el mundo dice, no, bueno, Ronnie no se entrenaba, que esto... Te tuvieron allá en Japón entrenándote un mes sin hacer nada. Y me cagaron la piña. Te agarró Takehara. Sí. Y sí, me pegó una piña al hígado y justo en la damajuana, en la boca. Quedaste como la muda. Y sí, quedé como la muda, sí. Y bueno, me caí. Pero no me llegaba el aire. Estaba normal, pero no tenía aire. No me entraba aire. Entonces mi hermano me puso agua en el bucal. Cuando me da el bucal, me entró el agua. Qué alivio, no sé qué alivio. Pero bueno, después cuando fuimos a la tarjeta, para mí no me había ganado. Pero a mí, en realidad, nunca me gustó poner excusas. Cuando perdí. Nunca le dije, no, perdí, me robaron. No. Me ganó porque fue mejor. Pero ¿qué pasó? En ese momento era Rivero, era el apoderado mío, y prefirió los yenes de Takehara. Encima Takehara hizo una defensa y perdió y se retiró. Y claro, porque ahí Rivero hace un contrato antes que yo peleé, porque como él no era obligatorio pelear el título del mundo conmigo. Entonces, a no ser obligatorio, Rivero firma un contrato con Takehara. Si Takehara era campeón del mundo, el representante de Takehara era Rivero. Yo quedé afuera y Rivero quedó con todo. Pero bueno, pasa con todos los boxeadores. Pasa que por ahí dice, no, hay promotores que dicen que no hablé del deporte así porque... pero es la realidad, la gran mayoría viven del esfuerzo del otro. Lo cagan a todos los boxeadores, a todos los pibes que comienzan. Por eso a mí, yo tengo un gimnasio todo. Y no me gusta ser técnico para llevar a los boxeadores a pelear. Porque no me gusta vivir del esfuerzo humano de los pibes, no me gusta sacarle el porcentaje a los pibes. ¿Entendés? Porque es feo. Vivieron mucho de vos. De mí viví un montón, pero nada. Después a los 27 años quedé solo. Cuando perdí el título del mundo, después ya no te dan bola, ¿eh? También, ¿no? Los amigos del campeón. Sí, ya cagaste. Pero bueno, yo seguí estando, seguí mi curso, le gustaba. Después empecé a hacer festivales solo. Me acuerdo, peleé con el Puma Arroyo en Salta, lo hice yo. Metí 18.000 personas. Me acuerdo de las bolsas de residuos, la bolsa negra, llena de peso, mal. Y nada. Y ahí servía el peso. Y sí, hice una fortuna, mucha guita hice. Después, una vez peleé las 4 semanas del mes, la peleé. Peleé en Buenos Aires una semana, a la otra semana peleé en Salta, a la otra semana peleé en La Pampa y a la otra semana peleé en Comodoro Rivadavia.
las 4 semanas. Y las 4 peleas gané por nocaut. Y ahora, si hacen 2 peleas al año, No, ahora se hacen 2 peleas al año, mucho, ¿viste? Mucho. Bueno, ahora estamos por hacer un festival en Río Gallego. Ahora vamos a Río Gallego, así que gente de Río Gallego, el 8 de mayo estamos en Río Gallego, así que nos vamos a cagar de frío, pero vamos a ir igual. Sí, mucho. Hay viento ahí, ¿no? Es lindo y el viento tenés que abrazarte contra la palma, si no te lleva a la mierda el viento. Sí, pero nada, es lindo. Ahí tenés que tener una estaca. ¿Eh? Tenés que tener una estaca ahí. Sí, ahí queda clavado como una estaca. Sí, porque si no, sí, pues los negros andan duros. Así. Qué cosa impresionante. Bueno, amigos, vamos a presentar a nuestro invitado. Tengo ganas de escuchar algunos temas. ¿Le podemos hacer unas preguntas después del invitado? Sí, obvio. Vamos a conversar, vamos a cantar un ratito. Vamos a charlar. Lo podés nombrar y lo podés pasar a... Sí, ahora ni bien esté preparado, ¿sí? Nos dan el ok y le mandamos... Esto yo lo vi, lo otro día estuvo con nosotros. Sí. Y lo vi cuando entró allá en tu casa, en la pileta, se metió. Ah, ¿se metió? Se metió sí. Y hacía burbuja. Mira. Para mí estaba pinchado, ¿eh? ¿No? ¿Vos decís? Sí, ahora preguntamos. Ahora le vamos a preguntar, ¿por qué hacía burbuja? Sí. Y eso es una de las cosas que, bueno, vos me dijiste, cuando tengas una novia, meterla en el agua y se hace burbuja. Meterla en la pileta, se hace burbuja por los dos lados porque está pinchado. Tiene doble parche. Espectacular. Bueno, ¿estamos? ¿Estamos preparados? Bueno, le damos ¿Estamos vivos? un fuerte aplauso a Máximo de la Champions. Vamos, Máximo. ¿Quería el medio o creo que estaba en la punta? Si querés al medio, hacemos sanguchito, ¿eh? No, porque acá te voy a dar el micrófono porque acá al medio estoy regalado. Sí. Porque ¿cómo se llama el muchacho de Juan. Juancito. Mirá. Juancito siempre la punta, ¿no? Juancito quería la punta, ¿no? Porque Juancito dijo, ponete la punta, arrimate bien en la punta. Quédate triste, Juancito, dije yo. ¿Cómo estás, Masi, querido? ¿Cómo están, chicos? Bueno, ¿Cómo la verdad que contentísimo de estar nuevamente acá con ustedes. El año pasado también estuvimos y bueno, me acuerdo que fue un programón. Y nada, ahora también vine preparado para cantar cosas nuevas y nada, saludando a toda la gente que nos está viendo de todos lados. Ahí avisé que me avisaron que me iban a ver de La Pampa, de Salta, Jujuy, de Tierra del Fuego, también que estábamos hablando, también que fui hace poquito, así que le mando un beso y un abrazo grande a todos. Un cariño para toda la gente de la Argentina, porque es lindo que Masi haya ido por muchos lugares, ¿no? Sí. Bueno, hoy en día, por acá, por este medio, la gente te va a ver también y bueno, seguramente todos están atentos. ¿Cuándo vendrá este boludo a cantar de nuevo? Es verdad. No, me han dicho, ¿cuándo vas a volver? Viste, incluso con Johnny tenía hace un montón que le vengo diciendo, che, tenganme en cuenta ahora para la nueva temporada. Y bueno, ahí se comunicó conmigo el Johnny. Y bueno, justo le iba a preguntar que si se tiene que venir la serie del Roña también. Estamos ahí, ¿no? A punto caramelo. Sí, póngame a mí también la serie. Sí. Lo que pasa es que no sé, porque ahora convocaron a todas las minas ahora a hacer casting sábana. Y no nos llamaron. Este no fue al jardín, me parece. Este Masi cuando va al boliche le dicen sábana de abajo. ¿Por qué? Pues agarró los mejores pedos, agarró. Qué chavo. ¿Cómo estás, Máximo? Bien, súper bien, contento estoy trabajando por todo el país y bueno, la verdad que para mí es una alegría enorme después de tantos años poder recorrer las provincias y los pueblos y llegar y que me reciban de una manera increíble. Para mí es lo mejor que a uno le puede pasar, ¿no? Que antes lo hacías. Antes lo hacía y hoy en día también. Antes lo hacías más seguido y ahora volviste... Ahora lo volví a hacer, había bajado demasiado el trabajo, ¿no? Quiero mandar un saludo a toda la gente de Chaco que está bajo agua, le mando un saludo grande ahí, espero que pase pronto el problema que están todos inundados allá en Chaco, lo que es el interior. Ya le dije a la gente de Chaco que vamos a colaborar, vamos a ayudar con temas de mercadería, ropa, colchones, ferrazada. Sí, nosotros lo hemos mandado
a Bahía Blanca. No, boludo. Sí, boludo. No, sí, a Bahía Blanca sí, cuando se inundó, sí. Se inundó. No, pero en Chaco, en Impenetrable. No, en Impenetrable mandamos. Yo dije, bueno, la gente se va a pelear por el Impenetrable, se va a pelear por la comida. Y se peleaba por el agua, ¿te acordás? Sí. Por los bidones de agua se peleaba. Digo, la puta madre, ¿por qué? Claro, dice que está muy contaminada el agua en el Chaco, en el Impenetrable. Increíble. Sí, terrible. Así bueno, a la gente... A toda la gente de allá que bueno que la está pasando. Del norte, mal, sí, la está pasando. Y, mandamos un abrazo. porque viste que abren las compuertas, viste, allá en Brasil y cae todo el agua para acá, para la Argentina. Sí, sí. Y bueno, está pasando lo que pasaba. Yo me acuerdo cuando vivía en Fiambalá, cuando venía la creciente, traía todo, boludo. Traía esa roca de la puta, traía casa, traía todo. Traía chicos dentro de las casas. Pero bueno. Es terrible. Eso para la serie, bueno, los chicos Gastoncito. Gastoncito tiene que... ¿Entraba agua adentro? Tiene que poner las pilas. No, pues eso es complicado lo de entrar al agua. Alguna vez Jorge me dijo, vos cuando estaba haciendo mi casa y me dice, pone bien las chapas y las membranas. Para que no entre agua. Para que no entre el agua. Pues si no te entra el patalana y fuiste. Si no, si no clavaba bien la chapa, se vuelan. Se vuelan. Pero a ver, ¿a quién no le pasó? Yo siempre dije, a mí las chapas se me vuelan, pero el tirante sigue firme. ¿Eh? Sí. Bueno, eso es lo importante. No, sí, olvidarse es lo más importante de la vida. Yo siempre digo, no quiero. Nacimos juntos y no creo que te mueras primero. No, por favor. No, es lo peor que hay. No, si a veces lo tengo que cachetear para que dale, che. Así más y querido. Así es. Así que bueno, quiero avisar a toda la gente del litoral, de Chaco, que es 29, 30 y 1 de mayo no voy a poder ir por todo esto que están pasando. Pero bueno, ya se va a reprogramar y ya nos vamos a reencontrar con todos los amigos y toda la gente que nos está esperando allá en esa zona. ¿Qué iba a ir a Charata? Iba a ir a Resistencia y bueno, íbamos a hacer una gira por el interior, ¿viste? Pero está todo tan bravo que... Me imagino, Jorgito. Conozco. Vamos a comunicar con algunos amigos que tenemos allá para ver qué mano nos Estamos a su disposición, Sí, ya saben, por acá, por este medio, y tienen mi número, y bueno, el Instagram, el Facebook, se pueden comunicar. Tenemos ropas, tenemos camperas, tenemos frazadas, tenemos colchones, por ahí podemos ayudar con varias cosas. El depósito, hay algo, siempre... Yo siempre digo, no lo quiero para mí, lo quiero para ustedes, que ustedes son los que necesitan esto de comida, de abrigo, y bueno, a mí me encanta ayudar, porque esto yo lo pasé de chico, y yo me caí de frío, me caí de hambre, y no me gustaría que la gente pase lo que pasé yo. Lo que pasa es que sé que fui un iluminado, un tocado con la varita mágica, y de muy abajo llegué allá arriba, toqué el cielo con las manos, llegué a la cima y me consagré. Tuve la suerte de poder ser un gran deportista, un gran boxeador y bueno, hoy en día que la gente me conozca como un campeón, ¿no? Y nada, yo empecé con el boxeo y después de la pandemia empezamos con el tema de los comedores y no lo podemos dejar, seguimos hace varios años. Sí, lamentablemente. Lo que pasa es que hoy nos pasaba cuando estamos repartiendo al mediodía, o sea, que los chicos te vengan a decir gracias, tenía hambre, ayer a la noche no pude comer, esas cosas es algo... Y te toca, te destroza el corazón, ¿viste? Te toca y siempre uno sabe por dónde pasó y yo, como le dije hace rato, no me gusta que la gente pase lo que pasé yo. Mientras que se le pueda dar una mano a los pibes, a la gente que por ahí necesitan, ¿viste? Bueno, hace rato veníamos hablando que este comedor de Villa Fiorito que no... Sí, no tenía carne para... No tenía carne, no tenía nada, no tenía fideo, no tenía polenta, le digo, vos me tenés que llamar, pues si vos no me llamás yo no me entero que no tienen mercadería. Y bueno, le dije, andá, que vayan a buscar al depósito y yo le iba a decir al profesor que te dé. Así que...
Bueno, lo hago siempre, porque en realidad tenemos 14 comedores, 9 merenderos y hay más porque abastecemos a muchos más comedores que necesitan, porque no les llega la ayuda, no les llega la ayuda del gobierno. A mí lo que me ayuda es provincia y gracias al ministro del Cuervo Larroque, a Andrés Larroque, que es el ministro de Desarrollo Social, que nos da una mano y por eso podemos tener alimento para poder alimentar a la provincia de Buenos Aires. Hay tanta gente que le dan una mano para que pueda tener un plato de comida, ¿no? Que eso es importantísimo hoy en día. Sí, en realidad, bueno, nosotros no solamente damos comida, sino hacemos cursos para que tengan salida laboral, ¿no? Sí. Pero bueno, es tanta la demanda que hay que a veces es difícil. Pero bueno, tratamos de buscarle la forma y siempre hay mucha gente que colabora, así que le queremos agradecer a todas las empresas, a toda la gente que nos comunica por las redes para darnos una mano y que esto lo sigamos llevando adelante. Quiero agradecer también a un amigo, seguramente que nos va a dar la publicidad cuando empecemos a tener más adelante el programa, que me lo dijo a Miguel de Tefasa, Miguel Jiménez, le vamos a agradecer porque siempre nos dio una mano. Nada, así nos está ayudando con los comedores, nos están ayudando siempre cuando hay fiesta, nos ayuda, así que muchas gracias Miguel por colaborar con la gente que más necesita. Gracias Miguel, también le mandamos un gran saludo a Betty de Corti, que nos viste, a la gente de Seiscool, ¿no? Sí, así salió ya. No, me llamó la semana pasada Betty, me dice, Jorgito, por favor, no puede dar una mano, porque los vaciadores necesitan. Sí, no hay drama, Betty, ¿cuándo está? El viernes. Ah, le digo, mirá. Bueno, ahora voy a parar. Dice, no, ¿sabes lo que te pido? Que hago una colaboración para que vendan choripán. Y bueno, la cosa es que fui ahí al frigorífico, compré un gancho de chorizo. Y digo, ya está Betty, no, pero no este viernes, el otro viernes. Ah, la puta. No, te comiste los chorizos. No, tengo un gancho de chorizo ahí. Y bueno, ahora salimos, vamos a hacer un chorizo de la Pomodoro. Una choriciada. ¿Por qué? No, porque a Betty le gusta el chorizo, la Betty. Ah, no, eso yo no sabía. Yo le dije, ¿cuál chorizo te gusta? ¿El de cerdo o el de común? No, el de común, pues si no voy a quedar muy cerdo, dijo. Bueno, Máximo, ¿nos podrías regalar un Por supuesto que sí. Vamos a arrancar con uno suave. Suave y romántico. Suave. Esto dice así, Hay tantas cosas que me hacen sentir, las palabras sobran y falta valor. Te miro de costado para poder ver si me de mirarte. No quiero asustarte y veo tus heridas se parecen a las mías y el dolor se cura de a dos, me dijeron. Dice, si te animas, te paso a buscar, te invito a hacer lo que hoy quieras. Me da todo igual si estás conmigo. Si te animas, te paso a buscar, te invito a hacer lo que hoy quieras. Me da todo igual si estás conmigo. Gracias. ¿Ese tema nuevo? Es un tema que sacamos el año pasado, nuevito. Hicimos una buena producción de video que hicimos junto a Pau de Pasión. Y bueno, la verdad que tuvo mucha aceptación por la gente y nada, qué bueno, qué mejor que cantarla en un momento como este. Sí. Muy bien. Y aparte a vos te sale bien también. Sí, no, yo... ¿A vos también? Sí, no, en mi vieja época era... Tocaba el teclado como bueno. No, la verdad que no sabía. No sabía que... ¿Cómo que no sabía? ¿No sabía usted que Johnny es músico? ¿Vos agarrar el micrófono también? Sí, bueno. De vez en cuando. Mirá que... Cuando nos juntábamos, guitarreamos con Johnny. Ah, sí, cuando... Bien. Me tiene que invitar una guitarreada de ustedes. No, pues sé si usted puede ir. Pero vos me gusta porque vos rascás la guitarra. Soy un capo. Pero no tenemos horario nosotros. O sea, nos juntamos a las 9 hasta que nos ardan los dedos hasta que la vela no ardan. Claro.
Hay que ver si usted puede. No, sí, yo puedo ir. ¿Por qué no puedo ir a...? Pues a mí me gusta la guitarreada. Ah, ¿sí? A mí sí me gusta el folclore, el cuarteto, la milonga. Una vez hace muchos Me años. gusta la milonga, ¿no? Pero no. Sí, No. claro. En el evento de Dos Reyes miré para atrás, ya no estaba más, Jorge. ¿Cuándo? En el evento de la fiesta de Dos Reyes. Ah, no, pero ya era muy tarde. Yo me lo tenía que laburar, entonces. Había que hacer la nona. Sí. No, y después, viste, tengo una domadora ahí que Te estaba esperando. Sí, me domó el pingo, ¿sabes? El pingo ese bárbaro. Sí, qué bravo, ¿no? Ese. Ah, no, terrible. Encima se enoja. Maleducado. Sí, maleducado, encima se enoja y te cupe. Terrible. ¿Vamos al otro? Tengo algo para mostrarles esto que dice así, escuchá. De buscarte un nuevo amor que no Debe buscarte un nuevo amor que no guarde sus problemas, que no sea como yo. A la hora de la cena, que cuando muera de celos él jamás te diga nada, que no tenga como yo tantas heridas en el alma. Debe buscarte un nuevo amor, que sea todo un caballero, que tenga una profesión, sin problemas de dinero, sea amigo de tus amigos, simpatice con tus padres y que nunca hable de más, que no pueda lastimarte. Pero vida, me conoces desde siempre y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento, que no vas a encontrar nunca con quien mirar las estrellas, alguien que pueda bajarte con un beso, una de ellas, alguien que te haga sentir, tocar el cielo con las manos, alguien que te haga volar como yo, no vas a encontrarlo y que no vas a encontrar nunca, alguien que te ame de veras, alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos, alguien con quien caminar como dos locos de la mano, alguien que te haga vibrar como yo, no vas a encontrarlo, debes buscarte un nuevo amor. Muy bien, Masi. Muy bien, Masi. ¿Cómo están? Bueno, pusimos en vivo acá en medio mío, así que le quiero mandar un saludo a toda la gente. Acá estoy con Masi y saludos de la Champions, para toda la gente que está del otro lado, ahí contentísimo de estar acá con el Roña y el Johnny nuevamente. Ahora la gente se empieza a conectar y enseguida les voy a decir cuánto tenemos. Pero nada, estamos en nuestro programa que es el Roña y el Johnny Sin Filtro. Estamos saliendo al aire por YouTube, Dos Reyes. por Dos Reyes. Dos Reyes Stream, sí. Mira, Dos Reyes. Le faltó Stream, uno. Faltó un Reyes más, ¿no? Faltó Baltasar, ese hijo de mil. Lo que pasa es que se quedó atrás el negro ese. Sí. No, sí. Pero bueno, un gusto de poder estar grabando y hablando cosas de lo que pasamos. Hay muchos temas que ustedes no vieron porque estuvimos hablando, recién lo pongo en vivo, pero estuvimos hablando del tema de los comedores, de la pobreza que está pasando. Y después vino nuestro amigo Masi de la Champions a cantarnos unos temas y se ve muy lindo poder escuchar los temas nuevos que hizo, ¿no? Que sacó ahora. Claro, ¿Te acuerdas, claro. no? ¿Cómo está el corazón de Máximo de la Está Champions? súper bien, mi corazón está bien y gracias a Dios recibo mucho amor de lo que es el público femenino, de mis fans, de la fan de todo el país que siempre están apoyándome, pidiéndome canciones, que le canten. Me pidieron mucho que cante esta noche una canción que se llama Loca. Así como vos, que vos te gusta también ese tema. Tengo un problema con las locas yo. ¿En serio? Sí, ese es un problema. Es una historia, viste, media heavy. Pero el tema, ¿a qué se refiere? Se refiere a qué sé yo, por ahí a uno que por ahí se está conociendo con alguien o que le gusta mucho una chica, que los reencuentros que tienen cada vez son más excesivos. Un tema que por ahí tiene mucho que ver con la lujuria. Bien ahí,
Muy bien. La lujuria, qué tema, ¿no? ¿Viste? Que un hombre tiene que dominar. Sí. Como cada emoción, porque la lujuria a veces te trae problemas. Es algo muy ¿Qué- jodido. qué- Sí. No entiendo. ¿Qué quiere decir la lujuria? ¿Qué quiere decir lujuria? Lujuria es cuando uno no puede dominar el instinto animal. O sea, quiere todos los días con una, con otra, con varias. Ah, yo soy una lujuria. Yo soy una lujuria, boludo. No sabía que. Claro, que no, nada. pero vos sos la lujuria viviente. Nah, pero qué Algo- hijo de- Bueno, pero vos sos de otro planeta. Nah, yo no puedo. ¿De qué planeta viniste, Ronnie? Yo no lo puedo dominar. No. No lo puedo dominar. Bueno, pero vos fuiste toda la vida, si es algo natural, ya vos. Sí, es la verdad, sí, naturalmente, sí. Pero bueno, es lindo. Lo que ser pasa es que, así. bueno, dar amor es muy lindo. Sí, El uno. problema es que ahora a veces te trae problemas. El amor. Claro que sí. No sé si el amor, porque el amor no Más que lastima. nada la lujuria. No, de está lo que bien, estamos pero hablando. bueno, lo que pasa es que antes sí, yo era más pendejo, ya no me importaba nada, ¿entendés? Antes era yo como Oniquén. A un ¿Qué hijo de puta? mí, ¿no? Le Anda dije, con una, con no, otra. o sea, Oniquén es terrible, tengo un hijo, el más chiquito mío, es re pintón como yo, viste, bonito, bueno. y no, una minita, otra minita, qué hijo de puta, la puta madre. Un Castro cualquiera. Es un Don Castro Y el otro cualquiera. día me dijo, yo quiero ser como mi papá. ¿Te dijo? Ahí está. Tengo Está un hijo- practicando. Tengo un hijo más chico espectacular. El más chiquito, Oniquén, lo quiero un montón y Un nada. capo, Le dijo, papi, necesito 40 para la botina. Y a mí me dice, che, Johnny, no tenés 40 para la botina, sacó 80, hijo de puta. Se hizo 80, ¿no? Sí, al toque. Mis hijos son unos fenómenos. Los quiero a todos, pero ¿viste? A todos por igual, ¿entendés? No tengo uno preferido. Claro. Nada, para mí son todos iguales. El mismo amor para todos. Sí, el mismo amor para todos. Es lindo que. Bueno, pasa, yo sé quién fui, ¿entendés? Sé que fui un deportista conocido por todo el mundo, ¿viste? Por eso le da vergüenza, porque papá, bueno, tengo la esquina ahí que es terrible. Papá, no vales así. Yo soy como soy, soy natural. ¿entendés? A mí me gusta hablar como soy el roña. De barrio, ¿no? No la careteás. No la careteo para No la nada. careteas. No. Así que bueno. ¿Y cómo podemos hacer? A ver, ¿qué recomendación le podemos dar a alguien que fue cornudo? O sea, para poder superarlo. ¿Cornudo? Sí. ¿Fue cornudo? Sí. Yo, a mí me pone mal Cubilla, Saludos, Pela. porque encima no lo quiero reconocer. Cubilla no fue cornudo. Sí. Cubilla. Re cornudo. No. La mujer se acostó con otro, pero él no era cornudo, dice. Ah, no, dice que no. Pero Pero bueno, pero a mí me pone mal esas cosas porque me gustaría darle una mano. Bueno, Cubilla. ¿Qué de recomendación le daríamos? Ahora te digo. Que se vaya de viaje. Voy a cortar en vivo. Le mando un saludo para todos, nos vemos. Ahora corté en vivo. ¿Que se vaya de viaje? Que se vaya de viaje. No. Sí, ¿no? Olvidá. No, Cubilla es para mí era un gran amigo. Sí, ahora es un enemigo porque nos tiró tierra. No, sí o no, lo tira a tierra como porque nos quiere hundir, ¿viste? Y no es así, porque nosotros no le hacemos nada. No. La que es muy piola es la mujer. La señora Rosana. La señora Rosana. La ex mujer. Ah, la ex mujer, ¿no? Sí, hay que hablar con propiedad porque no es mala mujer de. Claro, sí, del por hombre ahí malo. yo me estoy confundiendo, pero no es mala la mujer de él, ¿no? No. Para la señora Rosana es raro porque viene del Chaco, de Charata viene. Sí, pasa que la señora Rosana tiene catarata. Ay, por eso no lo vio bien. Bueno, no lo vio bien. Pero no, para mí lo conoció en Catarata. Sí, en la catarata lo conoció. Del otro lado. Qué bárbaro. Bueno, la gente quiere que Máximo. A ver. Acá me escribe, Máximo de la Champion cante un tema que se llama Loca. Vamos con ese. Dice. A ver. Por la noche ella me llama agitada de la nada, apurada, que ella quiere que la busque y que le haga todo lo que le hice ese día en mi coche, en el jardín de su casa y al costado del porche. Tus
cintura transpirada, la ropa desparramada, la siento que está mojada, me sigue con la mirada, le gusta que la toque y que le muerda la boca y que le arranque la ropa, que la provoque. Y dice que le hago mal, mira mis historias en el Instagram, cuando me ve ya sola se desnuda, es pura belleza, la envidia la luna. Y dice que le hago mal, sale con amigas y al toque me llama, dice que me quiere y dice que extraña los besos que le doy donde a ella le encanta. Y dice que le hago mal, la beso en la boca y dice que le hago mal y que se lo haga despacio y sensual. Me mira a los ojos y me pide más, más, más. Está loca y me llama, me busca, me quiere en su cama. Dice que está enamorada, que quiere solo conmigo y no le creo nada. Y quiere verme otra vez y que por mi culpa supero a Alex. No para de llamarme, le gustó la última vez. No para de llamarme, le gustó la última vez. Y quiere verme otra vez. La tira en la cama, le saque las ganas y que le den todas las poses. Se pone malvada, le gusta sin nada, bella queda toda la noche. Le gusta la casa, le gusta el coche. Oh, 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 oh. A ver si le sale a ustedes, dice así, escuchá. Oh, oh, oh. Está bueno el tema. Oh, dale, dale, a ver. Oh, 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 por la noche agitada, de la nada apurada, que ella quiere que la busque y que le haga todo lo que le hice ese día en mi coche, en el jardín de su casa y al costado del porche. ¿Cómo es eso? ¿En el jardín? ¿En el porche? En el jardín de su todos casa lados? y al costado del porche. ¿Vos lo hiciste en el jardín alguna vez? Sí, me pinchaba el culo del césped. ¿Y el porche? El Porsche, no, el Porsche no lo tuve el Porsche. El No, Porsche, No, el que Porsche, está de la puerta. no, el Porsche era un auto Porsche. El Porsche, No, no, ¿viste que el- tiene un techito de la puerta? Ah, no. No, en el estacionamiento del auto de la entrada. Ah, Claro. Es el Claro. Porsche. es Deja el... el auto. Mira, no sabía, no pasa, no, nunca me imaginé que era el Porsche. Pero el jardín, vos cuando fuiste al jardín, ¿repetiste? Yo repetí porque no sabía jugar. Entonces repetí jardín. Así, cuando fui al colegio, para pasar otro grado tuve que romper la pared, ¿no? Si no, era más burro era. Pero nada, hoy contento de Sí, pasó volando, ¿no? Ya, No, nos, no quedan, digas. Ya. sí, nos quedan 4 minutos. No, quería cantar Algo- 2 temas más. Algo impresionante. Sí, ¿por qué pasa tan rápido? Sí, me parece que vamos a tener que hacer 2 horas. Me parece que vamos a tener que hacer las 2 horas porque Sí, sí. Me parece que vamos a tener que hacer las 2 horas, ¿no? con 1 hora Si no quedamos satisfechos. no quedamos satisfechos, no, porque podemos Somos ver que insaciables. me gustaría Y lujuriosos. que Masi, la Champions, que nos venga a acompañar en otro momento. Por porque- Sí, en otro supuesto programa, que para- sí. Sí, porque- Tengo muchas canciones Claro, que porque- compartir también. Claro, porque se nos ha pasado rápido el programa, 1 horita estuvimos ya conversando, así que parece que Máximo, le vamos a encargar las 2 horas, porque parece que vamos a hacer 2 horas. sí, porque Vamos a ver si hacemos 2 horas. sí, la próxima, sí, ahorita no. No, ahora no saca nadie de acá ahora. Digamos, ahora. Me pongo Ahora hay otro programa. No, acá no me pongo, acá no me saca. me pongo guardia que Sí, que vengan. Lo cagamos a piña. Que cada uno. Que vengan de a uno nomás. Ah, tremendo. Así que bueno, ¿cómo la pasaste? La pasé de 10 por ser el primer programa, es muy lindo. Fue como un desliz este. Sí, ¿No? un likes, así. Sí, como cosa, te quedó con, Relajado. con ganas. Lo que pasa es que te queda con ganas. Uno solo. Uno solo, no, te queda con ganas, pero bueno. No pasa nada. La próxima semana vamos a ver si lo metemos a las 2 horas.
Sí, no vamos a tener porque que uno, lo mejor, porque uno empieza a charlar y se pasan un minuto, y pasa la hora y bueno. No te das cuenta. Nos tenemos que despedir. No, aparte una hora, una hora no podés hacer todo. No puedo hacer todo. Te queda mucho para jugar. No, porque empezás con la conversación, la charla y después cuando viene el jugueteo. Claro. Como estamos haciendo ahora con Masi. Claro. Que empezamos a hablar. Y hablando de hablar, disculpame que te interrumpa. Sí. Vos sabés que hoy publiqué que iba a estar acá en Dos Reyes en el principio de la segunda temporada, lo que es de ustedes. Del Roña por supuesto, lo publiqué y lo está mirando la gente que mira Talento de Sangre, que es mi programa que va los lunes por YouTube. Todos están mirándolo, así que quisiera un saludo de los dos para Talento de Sangre, que sale bueno, el lunes, un saludo para Talento de Sangre. El programa del Oeste. Mira, el programa del Oeste, muy bien. Mandamos un saludo grande a Talento de Sangre, el programa del Oeste de Máximo. Y algún día me gustaría que estén los dos, ¿eh? Sí, bueno, cuando gusten. Vos sabés que yo como asado, bueno. Que sea. Así que no, eso solo, chicos. Gracias por invitarme y estoy súper contento de haber estado acá con ustedes en el primer programa. Bueno, desde ya agradecemos a todo el público que nos está mirando. Seguramente la semana que viene vamos a venir con más anécdotas de Mía, de Johnny. Así que lo esperamos. Hemos caminado, anduvimos por varios lugares del mundo. Esperamos en este programa del Roña y Johnny Sin Filtro. La semana que viene va a haber nueva historia del Locomotoraja. Sí, otros invitados, vamos a tener unos invitados espectaculares también que van a venir, así que les agradecemos a todos por estar ahí. Y nos vamos con un tema más de Maxi. Máximo, escuchá. No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar. Yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Tú sabías que yo era sin pasión de una noche y después el fin. Y yo te amé, mi amor, y yo te amé. No va a ser fácil así que yo esté en tus manos. Justo te voy a acostumbrar, estabas a jugar con otro corazón. Y ya no preguntes más cuál será la salida. Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida. Vamos todos, dice, llora, me llama, implora mi beso de nuevo. Me pide ayuda, quién sabe la de salvar. Llora, me llama, implora por mi amor. Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar. Muchas gracias. Chao, chao. El próximo miércoles a las 18 horas. Qué espectacular.